Bienvenidos a la capacitación sobre toma de muestras en infecciones de piel y tejidos blandos. Mi nombre es Julia Ortiz Méndez, microbióloga de la ciudad de Sincelejo, y el día de hoy quiero compartirles de una forma rápida las recomendaciones para la toma de muestras en infecciones de piel y tejidos blandos basado en la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Manejo de las Infecciones actualizada por la Asociación Colombiana de Infectología en el año 2019. Es importante recordar de manera de introducción que la piel es la primera barrera del cuerpo que nos protege de la invasión de todos los microorganismos. Posee una flora microbiana residente, es decir, una flora que no es patógena, como ejemplo Staphylococcus epidermidis, y hay otra flora que puede comportarse transitoriamente como patógena, y un ejemplo de ellos son los Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Sabemos que toda vez que se interrumpe esa capa, esto permite la penetración de bacterias hacia las estructuras mucho más profundas y es eso lo que genera la infección de piel y tejidos blandos. Se constituye como una de las causas principales de consulta a nivel mundial, precedida de las infecciones respiratorias y de las infecciones urinarias. Como su nombre lo indica, las infecciones de piel y tejidos blandos son infecciones que pueden afectar cualquier capa de la piel, fascia o músculo, desde la parte o el estrato córneo, desde las papilas dérmicas, pues son capaces de atravesar toda esa zona de la piel, de la epidermis, de la dermis, incluso hasta llegar a un hueso. Entonces aquí como lo podemos observar en la imagen. Hay diferentes orígenes de las infecciones de piel y tejidos blandos. Una de ellas puede ser de tipo exógeno, es decir, a través de algo externo, una herida traumática, una quemadura, una mordedura. También puede ser a través de un origen endógeno, o sea, complicaciones de una cirugía previa, o diseminación hematógena a través de otros focos o sitios anatómicos. ¿Qué factores son los que nos predisponen a esa proliferación microbiana? Importante la edad, la diabetes como un factor de riesgo, la inmunosupresión que tenga el paciente, la obesidad, la malnutrición y las alteraciones circulatorias. Es sabido que una escasa perfusión sanguínea nos va a producir una situación de hipoxia tisular y pues obviamente esto va a afectar directamente la capacidad que tienen nuestros leucocitos de defendernos frente a agentes infecciosos. Ejemplo de estos es la razón por la cual las heridas que se dan en la cara o en el margen anal se infectan un poco menos porque son áreas un poco más perfundidas. ¿Qué tipos de infecciones se pueden presentar en la piel y en tejidos blandos? Tenemos la infección aguda o la infección crónica. Cuando hablamos de infección aguda, esta se va a producir por un daño externo sobre la piel intacta. Ejemplo, las infecciones en la herida quirúrgica, en la herida traumática, la quemadura, la mordedura, o sea, como tales, es algo que se da de manera externa. Pero la infección crónica es cuando ya asociado a ese daño, también hay unos factores del huésped que permiten que esa infección perdure a través del tiempo. Entonces, sumado a eso, tenemos el déficit de perfusión que hablábamos ahorita, si el paciente es diabético, y eso se da más que todo en las úlceras vasculares, en las úlceras por presión e incluso en la infección del pie diabético. Estas suelen ser polimicrobianas con participación de bacterias tanto aerobias como anaerobias. Adicionalmente de eso tenemos las etiologías de estas infecciones de piel y tejidos blandos. Como sabemos, en su mayoría pueden provenir del ambiente, pero también puede darse por la propia microbiota corporal y de las mucosas. Dentro del grupo de gérmenes que ocasionan o producen la mayoría de las infecciones de piel y tejidos blandos tenemos Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, y en una menor proporción Streptococcus del grupo B, C y G. Hay otros gérmenes que se pueden presentar en una menor proporción como enterococos, Bacillus anthracis, algunos gram negativos como las enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa
y anaerobios como Bacteroides, Streptococcus y Clostridium spp. Quiero recordarles una parte muy importante, y no solamente en las infecciones de piel y tejidos blandos, sino en las infecciones en general y en todo el proceso salud-enfermedad. Y son tres conceptos importantes, y es qué es contaminación, qué es una colonización y qué es lo que uno considera realmente una infección. La contaminación, bien lo dice, es la presencia de los microorganismos en la superficie de la lesión, pero no son microorganismos adheridos. Ellos no se están reproduciendo, no hay ninguna respuesta del huésped. Se asume que todas las heridas están contaminadas. La colonización es esas mismas bacterias presentes en la lesión, pero ya están fijadas al lecho. Se están reproduciendo, pero no están causando ninguna respuesta en el huésped. Asumimos que todas las heridas crónicas están colonizadas. Entonces, ¿cuándo realmente hay un proceso de infección? Cuando las bacterias que se estaban multiplicando en el lecho ya logran penetrar el tejido sano, ya causan daño y por ende hacen una reacción de defensa en el huésped. Eso es importante tenerlo claro para poder realmente saber si lo que nos está aislando el laboratorio de microbiología corresponde a una contaminación, corresponde a una colonización o a una infección. Y dependiendo de esto, sabemos si debemos implementar un tratamiento antibiótico en este paciente, si debemos de remover un poco más el tejido, si debemos de lavar, de debridar o de bajar un poco la carga inócula y hacer un efecto de vigilancia más que un tratamiento como tal en el paciente. Entonces, ¿qué consideraciones generales debemos de tomar para la toma de la muestra? Importantísimo lo que acabamos de mencionar, establecer que realmente en ese paciente haya un criterio de infección. Una vez que ya tenemos claro eso, ahí sí vamos a solicitar un diagnóstico microbiológico, ahí sí vamos a solicitar el cultivo y solo si la entidad de la que se sospecha lo requiere, porque hay entidades o hay enfermedades que no se van a diagnosticar a través del cultivo, sino que solamente se va a hacer por signos y síntomas meramente clínicos y una epidemiología asociada. Segundo, vamos a obtener la muestra antes de iniciar un tratamiento antibiótico empírico y sobre todo en aquellas lesiones que realmente presenten signos clásicos de infección, o sea, donde realmente podamos observar de que hay dolor por parte de si tenemos un paciente consciente, si está presentando dolor o en su defecto si se presenta eritema, edema, calor, donde logremos ver abscesos, celulitis, exudados, ya sean serosos con inflamación o seropurulentos o hemopurulentos, o sea, donde haya pus. Entonces, eso es muy importante. Además de eso, considerar algunos signos cuando ya tenemos heridas crónicas, porque a veces se comportan de una manera diferente, como es la aparición súbita, el aumento o el cambio en algunas características del dolor, cuando ya observamos que nuestro paciente tiene un retraso de la cicatrización. Además de eso, presenta edema o ya hay un mal olor o cambio en el olor, o incluso exudado, induración, cambio incluso del color del lecho de la herida. O sea, toda vez que veamos una lesión o una herida con toda esta cantidad de signos clásicos de la infección y que ya establecimos que definitivamente está para un criterio de infección, ahí vamos a ordenar el cultivo y vamos a seleccionar cuál va a ser la lesión a la cual le vamos a tomar la muestra. Importantísimo también que cada muestra tiene que ir acompañada de su orden médica, ya sea de forma electrónica o de forma física, y que debe estar perfectamente identificada. En lo posible, usar recolectores estériles es lo preferible, ya sean de estos que se mandan a la central de esterilización, o cuando necesitamos hacer aspirados, se pueden hacer jeringas para esa obtención de esa muestra. Y en algunos casos donde vamos a utilizar los hisopos, que ya nos vamos a dar cuenta que ya es en una menor proporción, vamos a solicitar al laboratorio
los escobillones comerciales AMIS que vienen con carbón activado. Vamos a efectuar la toma de la muestra en el sitio exacto de la lesión, importantísimo con las máximas condiciones de asepsia, porque eso es lo que nos garantiza de que realmente podamos llegar al agente infeccioso y no al agente contaminante ni al agente colonizante. Todas las muestras deben ser enviadas lo más rápidamente al laboratorio a temperatura ambiente, ya no necesitan refrigeración. Para nosotros poder ya hablar como tal de qué muestra se debe tomar de acuerdo a la entidad clínica, vamos a repasar lo que son la clasificación de las IPTV de acuerdo a que son purulentas o no purulentas, y dependiendo de la entidad vamos a sintetizar qué tipo de muestra es la que se debe de tomar y qué tipo de exámenes complementarios o de exámenes rutinarios le podemos ordenar a nuestros pacientes. Entonces, dentro de la clasificación de las IPTV purulentas tenemos el impétigo y la ectima. Importante que en estas entidades se recomienda basar el diagnóstico en los hallazgos clínicos. Estas son enfermedades que se pueden dar en su mayoría o la más frecuente en niños menores de 5 años, pero también se pueden dar en toda la población. Gérmenes causales más frecuentes, Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes, y generalmente las lesiones se pueden observar más que todo en extremidades y rostro. ¿Qué tipo de muestra vamos a requerir aquí? Solo en caso de existir exudado o un material purulento es ahí donde podemos tomar una muestra y realizar gran y cultivo a través de aspiración en lo posible. Ojo, estos resultados microbiológicos no nos diferencian claramente entre una colonización e infección porque digamos que son lesiones un poco más superficiales. En ningún caso nosotros podemos retrasar el inicio del tratamiento empírico, y esto aplica para todas las entidades. Nosotros no podemos esperar que salga el cultivo para iniciar un tratamiento empírico en el paciente, porque recordemos que las horas, los minutos son demasiado importantes para cambiar el contexto de si el paciente sobrevive, si nuestro paciente avanza, decae o en su posible pues llegue a fallecer. Entonces, independientemente de la entidad, es importante empezar un tratamiento empírico basado en la sospecha que tengamos. Por lo menos en este caso, si tenemos una sospecha de un impétigo y ectima, sabemos que lo más frecuente que podemos encontrar es Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes, y nuestro tratamiento empírico tiene que ir basado en atacar este tipo de gérmenes, con qué moléculas antibióticas y basada en la población y los factores de riesgo. Eso es importante. Aquí tenemos unas imágenes para recordar de que el impétigo puede ser no bulloso y es causado en su mayoría por Staphylococcus aureus, o también puede estar en combinación con estreptococos del grupo A, que vendría siendo piógenes, y puede ser bulloso o ampolloso y en su mayoría va a ser provocado por el Staphylococcus aureus, y acá tenemos una foto de lo que es el ectima. Entonces, básicamente recordar que se va a tomar muestra solamente si estas lesiones ya están de pronto arrojando un poco de exudado o de pus. En el caso de los forúnculos, carbuncos y abscesos, es importante tener en cuenta que en su mayoría va a afectar a todas las personas. Los gérmenes causales tenemos desde el Streptococcus beta hemolítico y Staphylococcus aureus hasta todo lo que son los cocos grampositivos anaerobios, bacilos gramnegativos que nos incluyen Bacteroides fragilis, Prevotella, Porphyromonas y Fusobacterium spp. Recordar que hay unos gérmenes que lastimosamente en los laboratorios rutinarios como los que manejamos día a día no podemos aislar estos cocos grampositivos anaerobios. Sin embargo, si tenemos la sospecha, debemos de empezar un tratamiento empírico que nos permita un cubrimiento no solamente a los aerobios, sino también a los anaerobios. Importante de que ¿dónde podemos pensar en un cubrimiento para anaerobios? Cuando tenemos infecciones de piel y tejido blando a nivel vulvovaginal, cuando los tenemos en glúteos, perirrectal, dedos y cabeza. Mientras que lo que más vamos a encontrar en el cuello, manos, piernas y troncos son infecciones por aerobios. ¿Qué tipo de muestras requerimos para este tipo de entidad clínica? Requerimos aspirado de secreciones purulentas o pus cuando tenemos abscesos abiertos.
Una vez que tengamos abscesos cerrados o colecciones, podemos tomar punción en piel sana. Eso lo debe tomar en su mayoría el personal médico. Ahora, si tenemos quistes epidermoides, pues no se aconseja gran y cultivo de pus. ¿Qué exámenes vamos a ordenar entonces? Siempre es importante ordenar tanto el cultivo y agregarle siempre la coloración de grano. Complementarios, una ecografía de piel y tejidos blandos, sobre todo cuando vamos a diagnosticar abscesos o colecciones. Aquí, pues en caso de no existir una colección susceptible de drenaje, la mejor muestra va a ser entonces una biopsia pequeña de la piel o tejido blando, después de una muy buena desinfección superficial y retiro del material necrótico. Se recomienda la incisión y drenaje para absceso, carbúnculo, forúnculos grandes y solo si el quiste epidermoide está infectado en esos casos. Y obviamente cuando estas lesiones son más grandes o mayores de 2 centímetros. Aquí tenemos pues unas fotos para recordar lo que son forúnculos, carbuncos y quistes epidermoides. Seguido con las purulentas tenemos piomiositis. Sabemos que esta es una infección que afecta a los grandes grupos musculares estriados con formación de uno o más abscesos en las capas musculares profundas. Es importante recordar que eso se da más que todo en aquellos pacientes que ya tienen alteraciones en los mecanismos de defensa del huésped, o sea, pacientes que ya están cursando de pronto un VIH, un SIDA, diabetes, neoplasias, hepatopatías, que usan drogas intravenosas o incluso esteroides. Dentro de los grupos musculares más afectados vamos a encontrar entonces la cintura pelviana y los miembros inferiores, pues tenemos en un 26% lo que son los cuádriceps, iliopsoas 14%, gemelos y psoas. Sin embargo, también puede darse en el tronco, los brazos y la espalda. En este caso, aquí tenemos unas fotos para evidenciar lo que es la piomiositis. En ese caso, ¿quiénes son los gérmenes causales? En su mayoría, en un 90% Staphylococcus aureus, estreptococos del grupo A, neumococo, y últimamente se han podido observar que los bacilos gramnegativos están tomando un poco más de protagonismo. Los hallazgos clínicos importantes, fiebre, mialgias, asociados a unos músculos que ya se van a palpar, leñosos. En los laboratorios vamos a observar leucocitosis, elevación de la BSG y la PCR y unas enzimas musculares normales. ¿Qué tipo de muestra vamos a requerir aquí? Drenaje del material purulento, punción en piel sana guiada por ecografía. Y como exámenes complementarios, como lo podemos observar acá, podemos pedir una resonancia magnética, una tomografía o una ecografía como alternativa para confirmar el diagnóstico. Ya en las IPTB no purulentas, su palabra lo dice, no generadoras de pus, no generadoras de exudados, aquí más que todo, digamos que en su mayoría estas enfermedades como la erisipela y la celulitis, basta con el examen físico y los datos epidemiológicos locales para diagnosticarlas, o sea, no hay una prueba de oro que te pueda diagnosticar estas infecciones, sino que a veces es suficiente con todos los signos y síntomas clínicos. ¿Quiénes van a ser los gérmenes causales? El Streptococcus beta-hemolítico del grupo A, o sea, Streptococcus piógenes, y Staphylococcus aureus. En su mayoría pueden ser meticilinos sensibles. También pueden haber unos estreptococos del grupo 6G. ¿En qué casos nosotros vamos a ordenar cultivos o biopsias? ¿Solo en qué caso? La excepción. En esos pacientes que ya están neutropénicos, pacientes que se encuentren en quimioterapia activa, que tengan una inmunodeficiencia celular severa o por algún interés epidemiológico que queramos hacer el cultivo. Pero realmente para erisipela y celulitis no es necesario tomar una muestra como tal de microbiología. ¿Qué exámenes complementarios podemos hacer, sobre todo cuando ya decidimos tomar la muestra en estos pacientes inmunocomprometidos? Recordar que pues deben de ser aspirados o biopsias de piel y adicionalmente a eso hacerle toma de hemocultivos.
en pacientes inmunocomprometidos o en lactantes menores de 6 meses. ¿Qué otros exámenes podemos hacer? Hemograma completo, una PCR, procalcitonía. Y aquí tenemos unas imágenes alusivas a estas entidades clínicas. Dentro de la otra clasificación que tienen las IPTB están las IPTB necrosantes. Dentro de estas tenemos la fascitis necrosante, gangrena bacteriana, celulitis necrosante, mionecrosis clostridial. Y es importante reconocer que ya toda vez que se piense o se sospeche de una IPTB necrosante, hay unos signos clínicos importantes. ¿Como cuál? Un dolor inconsistente. Cuando vemos un deterioro clínico rápido, progresivo, datos de CIRS, ampollas, edema, equimosis o una piel necrótica que va avanzando, crepitación palpable, hipoestesia localizada en la piel. Podemos categorizar nuestro paciente a través del uso de escalas o de procedimientos diagnósticos, pero esto no debe de retrasar, vuelvo a insistir en esto no puede retrasar el inicio de la terapia antibiótica empírica y sobre todo cuando ya nuestro paciente tiene una alta sospecha clínica hay que empezar con el tratamiento antibiótico. Se pueden hacer exámenes complementarios si todavía hay algún tipo de duda diagnóstica como la ecografía, las tomografías, las resonancias magnéticas y adicionalmente hemocultivos. En estos pacientes es importante, no vamos a tomar hisopado, por favor. Este tipo de pacientes con IPTB necrosantes se solicita más son biopsias de piel, de la fascia, cultivos de tejidos profundos. Cuando ya sometemos al paciente a nivel intraoperatorio en cirugía, le hacemos un lavado, un desbridamiento de esa lesión y tomamos realmente una muestra representativa de un tejido profundo o de la fascia. ¿Listo? ¿Cómo vamos a clasificar esa fascitis? Porque se puede clasificar en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. La fascitis tipo 1, tener presente que es de origen polimicrobiano, que vamos a verlo más en pacientes ancianos con unas comorbilidades basales, o sea, un paciente con diabetes, con una fisura rectal, con una cirugía urológica, ginecológica, con episiotomía. Tenemos también la fascitis tipo 2, que ya son con mayor frecuencia, podemos aislar microorganismos gram-positivos, son monomicrobianas a diferencia de la fascitis tipo 1 que es polimicrobiana. Acá puede afectar a cualquier tipo de paciente con o sin factores predisponentes. Usualmente nos va a afectar los miembros inferiores y aquí podemos aislar en su mayoría estafilococos meticilinos resistentes, estreptococos del grupo A. Dentro de la fascitis tipo 3, más que todo se da asociado a gram negativos del tipo Aeromonas o Vibrio vulnificus. Tipo 4 es cuando ya estamos sospechando de hongos. Y bueno, recordar la presencia de tejidos desvitalizados, sangrados fáciles, ya en este tipo de entidad clínica no hay un pus como tal, ya es más la presencia del tejido necrótico. El pie diabético. El pie diabético, aquí en la última guía de pronto del 2020, donde hacían un versus la toma de muestra por hisopado y la toma de muestra por biopsia, se llegó a unas muy buenas recomendaciones y son las que voy a compartir en este momento. Primero, recordar que pues, la Organización Mundial de la Salud definió el pie diabético como una infección, ulceración, destrucción de los tejidos profundos de la extremidad inferior, asociado obviamente a un paciente que ya tiene alteraciones neurológicas y diversos grados de enfermedad vascular. ¿Qué es lo que se quiere con el cultivo del pie diabético? O sea, lo que se quiere es lograr tanto un adecuado y precoz diagnóstico de esa infección del pie diabético, obtener una buena muestra bacteriológica, una muestra con calidad para realmente identificar el germen causal. Es importantísimo realizar una clasificación del pie diabético, categorizar los factores de riesgo del paciente, porque de acuerdo a eso podemos saber si se toma o no se toma una muestra de cultivo. Dentro de los gérmenes causales tenemos que las infecciones superficiales agudas, las que son adquiridas en la comunidad, en su mayoría son monomicrobianas. Pero cuando hay infecciones profundas, crónicas, en más del 50% de los casos ya hablamos de que son infecciones polimicrobianas.
Entonces, en el pie diabético es importante hacer la clasificación, ya sea por la clasificación de Warner o alguna otra clasificación, porque dependiendo de eso sabemos qué tipo de muestra se puede tomar o si en su defecto necesitamos tomar muestra o no. Entonces, cuando hablamos del grado 0, mire que ya como tal no hay una lesión, simplemente hay callos gruesos, una cabeza de metatarsiano prominente y listo. Cuando ya hablamos de tipo 1 y tipo 2, o sea, ya hay unas úlceras superficiales, ya hay una destrucción del espesor en el grado 1, o en el grado 2 ya hay unas úlceras profundas, ya hay una penetración de la piel grasa, ligamentos. Aquí entonces podemos hablar de un cultivo profundo donde vamos a hacer aspiración o punción sin atravesar el lecho de la herida. Obviamente, primero hacer un buen desbridamiento. Entonces esto no es pasar simplemente el hisopo, sino que es necesario hacer un buen lavado, un buen desbridamiento y ahí sí tomar la muestra, ya sea por aspirado, por punción o por una pequeña porción de la lesión. En el caso del tipo 3, donde ya tenemos unas úlceras más profundas, donde ya hay abscesos y hay sospecha de osteomielitis, es importante tomar biopsias óseas o a través de úlceras desbridadas. Aquí, ¿qué vamos a obtener? Ya tenemos una secreción profunda, tenemos una secreción extensa, ya hay mucho mal olor, entonces es importante también que este procedimiento se haga en cirugía. Y el tipo 4, tipo 5, lo que hablábamos también en la fascitis necrotizante, donde ya hay una gangrena extensa, donde el pie está afectado, ya hay efectos sistémicos, es importante tomar biopsias de tejido o fascia. ¿Qué podemos hacer como exámenes? En nuestras órdenes debe de ir el cultivo y el GRAN, que es importante, y complementarios, pues si se requiere una ecografía, una tomografía y adicionalmente de hemocultivo si nuestro paciente tiene datos de CIRS. Con respecto a la infección del sitio operatorio, tenemos entonces que en estos casos es donde, sobre todo si es superficial o asociado a mordeduras, en estos casos es donde pudiéramos utilizar el hisopo solo si no hay suficiente fluido para tomar un aspirado. Entonces aquí lo ideal es aspirar la secreción purulenta previo lavado con suero fisiológico. Y en el caso de las isoprofundas con o sin drenaje, vamos a hacer una desinfección con clorhexidina y luego vamos a hacer la aspiración o punción a través de piel sana, dependiendo de cuál sea el caso. Si se sospecha de algún absceso o alguna colección, hacemos punción en piel sana y si tiene algún drenaje, entonces vamos a aspirar ese fluido fresco. ¿Qué podemos hacer como exámenes complementarios si se requiere el uso de ecografía o de tomografía y adicionalmente unos hemocultivos? La guía de la ASIN también agregó la infección por gram-negativos. Es importante tener presente que solo se debe de tratar esta infección en piel y tejidos blandos por gram-negativos cuando tiene una relación o un compromiso de las estructuras del tracto, ya sea genitourinario, gastrointestinal, la región perineal, inmunosupresión, úlceras, infección necrosante, infección adquirida en el hospital o contacto con agua dulce o salada. Solamente en estos casos es donde vamos a ordenar el cultivo y donde vamos a ordenar de pronto un tratamiento empírico, porque en otras situaciones no son tan importantes y estos gram negativos se comportan más como unos contaminantes o colonizantes. ¿Qué gérmenes son los más frecuentes ahí en esa parte? Digamos, los que más podemos aislar. Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, pero también podemos obtener Serratia, Pseudomonas, Capnocitofaga, Vibrio, entre otros. Eso sería todo. Recordarles que dependiendo de la clasificación de nuestra lesión, de nuestro proceso infeccioso, si corresponde a una infección, a una colonización o a un contaminante, sabemos si podemos tomar muestras o si la entidad simplemente requiere una correlación con los hallazgos clínicos y con la epidemiología, y dependiendo de eso, si es purulenta, no purulenta, si es un cultivo profundo o no, sabemos si nuestro paciente lo tenemos que someter a lavados, a desbridamiento. Recordar que hasta el momento la recomendación del uso del hisopo es solamente para el caso de las isosuperficiales y para lo demás queda lo que son aspirados, punción en piel sana y cultivos profundos
o de la fascia. Eso es todo, es un placer para mí compartir esta información y recordar pues esto tan importante que nos deja la OMS, que el antibiótico que elimina todas las bacterias es el mejor, pues eso es falso, es mejor ir a un tratamiento más dirigido. Muchísimas gracias.